Evangelio de hoy. Viernes 10 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿vuestros hijos, por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y, al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús comienza este pasaje mostrando la realidad del combate espiritual que vivimos cada día. Porque el mal busca constantemente entrar en la vida humana. Pero el Señor nos enseña que su presencia es más poderosa que cualquier fuerza oscura. Y que solo quien permanece en él puede resistir completamente. La advertencia de Jesús es clara. Una casa vacía, aunque parezca limpia, puede ser ocupada nuevamente por el enemigo, si no está llena del Espíritu Santo. Y este principio se aplica a nuestro corazón, que debe estar siempre abierto a la gracia. Porque la tibieza permite la entrada del mal. Jesús nos enseña que no basta con expulsar el mal de nuestra vida, sino que debemos llenarnos de su amor, de su palabra y de su espíritu, para que la liberación sea definitiva y la luz permanezca encendida en nuestro interior. El alma humana fue creada para Dios, y solo en él encuentra la plenitud que busca. Por eso, si el corazón no está lleno de su amor, cualquier otra cosa intentará ocupar su lugar, trayendo confusión y dolor espiritual. Cada persona tiene la responsabilidad de mantener su alma llena de gracia. Porque el vacío interior es una invitación silenciosa para que las fuerzas del mal regresen. Y Jesús nos muestra que la vigilancia, la oración y la fidelidad son las armas esenciales para proteger nuestro corazón. El mensaje de este Evangelio nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de tentaciones, sino en la presencia constante de Dios dentro de nosotros, que nos sostiene, guía y protege ante cualquier ataque espiritual. La gracia que recibimos no es para guardarla en silencio, sino para cultivarla. Porque el alma que descuida su unión con Dios corre el riesgo de perder la libertad que le ha sido otorgada, y de volver a caer en la esclavitud del pecado. Jesús nos muestra que la luz del Espíritu Santo transforma el corazón,
expulsando la oscuridad, el miedo y el desorden interior. Y que quien se deja llenar de esta presencia se convierte en un santuario de paz, donde el enemigo no tiene poder. Este pasaje es un llamado a la vigilancia constante, porque la tentación no siempre se presenta de manera evidente, sino que muchas veces actúa silenciosamente en nuestra mente y en nuestros hábitos, buscando abrir la puerta de nuestro corazón al desorden y al pecado. Jesús nos enseña que la verdadera libertad se alcanza en la comunión con Él, porque solo el amor divino puede llenar totalmente nuestra vida, y así prevenir que el mal encuentre terreno fértil donde actuar, transformando nuestra fragilidad en fortaleza espiritual. La advertencia de Jesús también revela la responsabilidad de quienes han recibido dones y conocimientos espirituales, porque la luz que nos ha sido confiada debe brillar constantemente, y no permitir que el mal se aproveche de la tibieza o del descuido. El alma que se llena de Dios se convierte en un refugio seguro, un lugar donde la presencia divina disuelve toda sombra de mal y fortalece la voluntad, dando sentido y dirección a toda acción y pensamiento. Jesús nos llama a no confiarnos en la fuerza propia, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, el corazón humano es vulnerable y susceptible a regresar a los viejos hábitos, a las cadenas del egoísmo y del pecado. Cada momento de oración, cada acto de humildad y cada gesto de amor verdadero llena nuestra alma de la gracia de Dios, sellando nuestro corazón y cerrando las puertas al mal, mientras nos hace crecer en libertad interior y fortaleza espiritual. Jesús nos recuerda que no se trata solo de alejar el mal, sino de ocupar el corazón con su amor. Porque un corazón vacío siempre será vulnerable. Pero un corazón lleno de Cristo se convierte en un baluarte impenetrable. La vigilancia espiritual implica reconocer nuestras debilidades, pero hacerlo con esperanza, sabiendo que Dios puede transformar cada falla en un escalón hacia la santidad, y que ninguna derrota es definitiva cuando su Espíritu habita en nosotros. La oración no es solo un acto externo, sino la conexión directa con el Creador, que ilumina el interior del alma, purifica los pensamientos y fortalece la voluntad, evitando que el enemigo tenga lugar en nuestra vida. Jesús nos recuerda que la fe sin obras es insuficiente, porque el amor que no se expresa se enfría, y el corazón que no actúa puede ser nuevamente invadido por las fuerzas del mal, mientras que la fe activa y viva mantiene encendida la luz de Dios. Este pasaje nos invita a la perseverancia, porque las tentaciones no desaparecen, sino que aparecen en distintos momentos de nuestra vida. Y solo la constancia en el amor y la vigilancia mantiene el alma firme y protegida. Jesús nos enseña que la verdadera victoria no consiste únicamente en resistir el mal, sino en permanecer llenos de su Espíritu, transformando nuestra vida y nuestro corazón en un santuario donde la luz divina reina, y donde el enemigo ya no puede volver a entrar. Jesús nos muestra con claridad que la verdadera libertad espiritual no se alcanza una sola vez, sino que debe cuidarse constantemente. Porque la victoria de hoy puede perderse mañana si el corazón no permanece unido a Él. Por eso el alma que ha sido purificada necesita llenar su interior con la presencia viva de Dios, para que la gracia se convierta en morada firme y no en simple visita pasajera. Cuando Jesús habla de la casa barrida y adornada, nos invita a pensar en esos momentos en que la persona siente paz temporal después de apartarse del pecado, pero no alimenta su alma con el amor divino. Y así, aunque exteriormente parece limpia,
interiormente sigue vacía. Porque la ausencia del Espíritu deja espacio para el regreso del enemigo. Dios no quiere casas ordenadas solo en apariencia, sino templos vivos donde su presencia habite de forma constante. Por eso el cristiano debe cuidar no solo las obras externas, sino sobre todo la vida interior. La oración profunda y la unión continua con el Señor. Porque allí es donde se construye la verdadera morada divina. El Señor nos revela que la ausencia de mal no basta. Hace falta la presencia activa del bien. Y esto nos enseña que el alma humana fue creada para ser habitada, no para estar vacía. Porque cuando no está llena de Dios, inevitablemente será ocupada por algo que no viene de Él. Y de ahí la necesidad de una vida espiritual sólida. En cada palabra de este Evangelio se escucha el eco del llamado a la vigilancia. Porque el enemigo no se cansa de tentar. No deja de buscar la entrada al corazón distraído. Y si encuentra la puerta abierta por la negligencia o el descuido, vuelve con más fuerza que antes, trayendo confusión, cronómetro. Cuando Jesús advierte que el espíritu vuelve con otros 7 peores, no exagera, sino que revela la gravedad del retroceso espiritual. Porque quien ha gustado de la luz y vuelve a las tinieblas, sufre una oscuridad más profunda, y su corazón se endurece más que antes. Por eso la perseverancia es la joya más preciosa del camino de la fe. La perseverancia en Dios no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre con humildad y decisión, confiando en que el Señor nos sostiene y nos limpia una y otra vez. Porque Él no abandona al que busca su rostro con sinceridad. Este Evangelio nos invita a no contentarnos con una conversión superficial, sino a abrirle a Dios cada rincón del alma, incluso aquellos donde el miedo o la culpa han construido muros. Porque solo el amor divino puede entrar allí y transformar el dolor en fortaleza. Jesús quiere que comprendamos que el verdadero combate espiritual no termina mientras vivamos. Por eso nos exhorta a mantenernos en vela, orando sin descanso, alimentándonos de su palabra y de su cuerpo, para que nuestra alma sea un santuario impenetrable a la oscuridad. Cuando una persona deja que Cristo reine en su interior, los espíritus del mal no encuentran espacio, porque la luz de Dios los disipa, y el alma se convierte en signo de esperanza para los demás. Ya que donde habita el Espíritu Santo, también florecen la paz, la alegría y la misericordia. El Señor quiere que comprendamos que el mal no siempre llega de manera violenta. Muchas veces se disfraza de comodidad, de descuido o de autosuficiencia. Y poco a poco apaga la llama de la fe. Por eso debemos revisar constantemente nuestras intenciones. El alma que vive en oración no teme al enemigo, porque está protegida por la presencia de Dios. Y aunque las tentaciones la asalten, sabe reconocer la voz del buen pastor, que la guía con ternura. Este pasaje también nos enseña que el bien no puede convivir con el mal, que el corazón no puede servir a dos señores, y que tarde o temprano, lo que hay dentro saldrá a la luz. Por eso es vital purificar cada día nuestros pensamientos, palabras y obras. Jesús no habla aquí para infundir miedo, sino para despertar responsabilidad espiritual. Quiere que entendamos que la vida cristiana no se trata solo de alejar el mal,
sino de dejarse llenar por el amor transformador del Padre. La limpieza del alma sin plenitud de Dios es como una lámpara sin aceite, que brilla por un instante y luego se apaga. Solo la unión permanente con Cristo mantiene viva la luz, incluso en medio de las noches más oscuras. Este evangelio también puede aplicarse a comunidades y sociedades. Porque cuando una cultura se limpia de ciertos males pero no abraza el evangelio, termina cayendo en otros peores, más sutiles y más destructivos. Así, Jesús nos recuerda que la transformación verdadera debe comenzar en el corazón y expandirse hacia afuera. Porque no se trata de reformas externas, sino de conversión interior, que se refleje en nuestras relaciones y acciones. El enemigo teme a un corazón habitado por el amor, porque en él ya no encuentra grietas, ni rincones donde esconderse. Por eso la caridad es el arma más poderosa, porque destruye todo rastro de odio. La palabra de hoy nos impulsa a no conformarnos con limpiar nuestra vida, sino a llenarla de la presencia divina, a orar, a servir y a amar, de modo que el mal no encuentre espacio para volver. El alma que se mantiene firme en el amor de Dios se vuelve inexpugnable. Porque quien vive en Cristo no teme la oscuridad, sino que la disuelve con su propia luz y con su fe encendida. Jesús nos revela en este pasaje que el alma humana tiene una vocación de plenitud y que no puede vivir vacía. Porque el corazón del hombre fue creado para contener el amor infinito de Dios. Por eso, si ese amor no lo habita, cualquier otra cosa buscará ocupar su lugar, trayendo confusión, tristeza y desorden espiritual. Este evangelio es una advertencia pero también una promesa. Porque Jesús no solo señala el peligro del vacío interior, sino que nos ofrece la medicina perfecta, su propia presencia viva, que llena, renueva y fortalece el alma, para que ningún mal pueda dominarla. Cada vez que el hombre busca llenar su corazón con cosas pasajeras, sin dejar espacio para Dios, se asemeja a esa casa vacía y adornada, donde el enemigo puede regresar con más fuerza, trayendo consigo el caos espiritual que destruye lentamente la paz del alma. Pero cuando Cristo ocupa ese espacio, todo cambia. Porque la luz disuelve las tinieblas, y el amor expulsa el miedo. El alma entonces se vuelve un santuario de vida, donde los ángeles habitan. Y la presencia divina transforma cada herida en fuente de misericordia. Jesús nos enseña que el peligro más grande no siempre está fuera, sino dentro. En ese descuido silencioso. En esa falta de oración, que deja la puerta abierta a la tentación. Por eso debemos vigilar nuestros pensamientos, palabras y deseos, para que el enemigo no tenga ocasión de volver. Este pasaje revela que el mal no soporta el vacío, porque busca constantemente poseer, dominar y someter. Mientras que el amor de Dios libera, purifica y eleva. Por eso, quien se llena de Cristo, se hace verdaderamente libre. No basta con expulsar los demonios. Es necesario que el Espíritu Santo entre y permanezca.
para que la gracia no se pierda y la victoria sea completa. Solo así el alma puede cantar el cántico nuevo de los redimidos. El enemigo no teme tanto a quien lo rechaza, como a quien ama profundamente a Dios. Porque el amor verdadero lo derrota sin palabras, destruyendo sus trampas con la fuerza invisible de la fe. Jesús nos enseña también que la gracia no es un adorno, sino una armadura que nos protege en el combate espiritual y que se fortalece con la oración diaria, la confesión frecuente y la comunión con su cuerpo y su sangre. Cada palabra del Señor tiene poder, porque no solo nos advierte del mal, sino que nos revela cómo vencerlo, permaneciendo en su amor, haciendo de la humildad y la obediencia las columnas de nuestra vida espiritual. El alma que confía plenamente en Dios no teme, porque sabe que el Señor pelea sus batallas, y que ningún poder de las tinieblas puede vencer la luz de Cristo, que habita en su interior. Jesús nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que implica recibir su gracia, porque cada don divino debe ser cultivado, protegido y compartido. De lo contrario, se marchita y deja espacio para el enemigo. El alma llena de Dios irradia una luz que ahuyenta todo mal. Y esa luz no proviene de sí misma, sino del Espíritu Santo, que mora en ella, guiándola por los caminos del bien. Este Evangelio es también un espejo que nos muestra la fragilidad humana y la necesidad de depender siempre de Dios. Porque sin Él, incluso los triunfos espirituales se vuelven fugaces. Y los enemigos regresan con más fuerza. Jesús desea que su palabra nos mantenga despiertos, vigilantes, conscientes de que la santidad no se alcanza de una vez, sino que se conquista cada día. En el silencio, en la oración y en la fidelidad. Cuando el alma se acostumbra a orar, el mal ya no puede dominarla. Porque la oración mantiene encendida la llama del Espíritu, que disuelve toda sombra y fortalece la voluntad para seguir amando, incluso en la prueba. La pureza interior no es un estado estático, sino un proceso vivo, que exige atención, discernimiento y amor constante. Solo así el alma puede mantenerse firme ante los ataques del enemigo. Jesús con este mensaje nos invita a mirar dentro de nosotros, a reconocer nuestras debilidades, no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que Él puede transformar incluso nuestras caídas en peldaños de santidad. El alma que confía en la misericordia de Dios se convierte en fortaleza invencible, porque el perdón sana las heridas, y el amor renueva la vida, haciendo imposible que el enemigo reine nuevamente en ella. Jesús quiere que entendamos que la victoria sobre el mal no depende solo del esfuerzo humano, sino de la unión constante con Él, quien es la fuente de toda santidad. Cuando el alma se aparta de su presencia, aunque sea por descuido o tibieza, comienza a debilitarse, dejando espacio a las tinieblas que esperan una oportunidad para entrar. Esta enseñanza de Jesús no busca infundir miedo, sino despertar conciencia. Porque el amor verdadero no se impone, se ofrece. Y quien lo acepta debe custodiarlo con celo, como un tesoro que necesita ser alimentado cada día con oración, con humildad
y con obras de caridad. Cuando el alma se vacía de Dios, las fuerzas contrarias al bien regresan con mayor intensidad, trayendo consigo la confusión, la tristeza y el pecado que vuelve a encadenar el corazón. Pero cuando el alma está llena del Espíritu, esas mismas fuerzas se disuelven ante el poder de la gracia. Jesús quiere advertirnos que la fe no puede vivirse de manera superficial, porque el enemigo se aprovecha de los vacíos espirituales. Por eso nos llama a la vigilancia interior, a mantener encendida la lámpara del alma, para que ninguna oscuridad la apague. Este Evangelio nos muestra que no basta con decir yo creo, sino que es necesario vivir conforme a la fe, actuar según el Evangelio, y permitir que la palabra de Dios transforme todo nuestro ser. Porque la fe sin obras deja la puerta entreabierta para que vuelva a la antigua esclavitud. Cuando el alma experimenta una liberación espiritual, debe llenarse inmediatamente de la presencia divina. Porque el vacío espiritual no existe en el orden sobrenatural. Siempre habrá una fuerza que busque ocupar ese espacio. Y solo el Espíritu Santo puede llenarlo plenamente. Jesús nos enseña que la verdadera libertad se alcanza cuando su Espíritu mora en nosotros. Porque la libertad no es ausencia de reglas, sino la capacidad de amar y hacer el bien sin impedimentos. Y solo en el amor se puede vivir en plenitud. Este pasaje es también una llamada a la perseverancia. Porque muchas almas comienzan el camino espiritual con fervor, pero luego se enfrían, dejando entrar de nuevo aquello que habían expulsado. Jesús nos recuerda que la constancia es el signo del verdadero amor. La lucha espiritual es diaria, silenciosa y muchas veces invisible. Pero Dios no nos deja solos. Él nos ha dado su Espíritu, los sacramentos y su palabra, como armas poderosas para resistir y vencer. Cada vez que oramos con fe, la luz divina se extiende dentro de nosotros, cerrando las puertas por donde podría entrar el mal. La oración es el muro invisible que protege al alma y la mantiene firme en el amor de Dios. Jesús quiere que comprendamos que el alma vacía es como una lámpara sin aceite. Puede parecer limpia por fuera, pero carece de fuego interior. Por eso nos llama a mantener el corazón encendido, para que su luz nunca se apague. Cuando una persona se deja habitar por Cristo, su vida se convierte en fortaleza. Las tentaciones ya no dominan, y los demonios no encuentran espacio. Porque la casa del alma está ocupada por el amor eterno. Jesús nos revela aquí que el mal busca dominio, pero el amor busca comunión. Y cuando el alma vive en comunión con Dios, nada puede someterla, porque está enraizada en la verdad. Este Evangelio nos llama a no confiarnos de los triunfos pasados, sino a permanecer atentos. Porque la gracia debe renovarse constantemente, y el amor debe ser alimentado cada día, como la llama que necesita aceite para seguir ardiendo. Jesús nos enseña también que la verdadera victoria no consiste solo en vencer el mal, sino en permanecer en el bien. Porque solo quien persevera en el amor hasta el final entra en la plenitud del reino. El alma que se deja llenar por el Espíritu Santo se convierte en templo vivo, donde resuena el eco de la eternidad. Y las fuerzas del mal huyen ante la majestad divina, que mora en su interior. Jesús con sus palabras nos invita a no ser indiferentes,
Porque el que no llena su corazón con Dios, inevitablemente lo llenará con algo más. Y ese algo puede convertirse en su propia perdición. Por eso, el Señor nos llama a la fidelidad interior. A vivir cada día como si fuera una nueva oportunidad para decirle sí. Para abrirle la puerta de nuestra alma. Y dejar que Él reine plenamente en nosotros. El mensaje de este Evangelio culmina en la esperanza. Porque aunque el enemigo busque regresar, Cristo siempre estará dispuesto a defendernos, a restaurarnos y a llenar de nuevo nuestra casa con su amor. Jesús nos enseña que el alma debe permanecer vigilante, porque cada día trae nuevas tentaciones. Y cada decisión refleja la presencia o ausencia de Dios en nuestra vida. La vida espiritual es una lucha constante. Y la victoria no se obtiene por fuerza humana, sino por la gracia divina, que fortalece al corazón cuando se entrega totalmente a Dios. Cada vez que el alma se abre a Cristo, se convierte en un espacio seguro donde ninguna fuerza del mal puede permanecer. Porque la luz de su presencia lo expulsa. Jesús nos recuerda que la fidelidad diaria es esencial. Porque incluso los momentos de aparente tranquilidad pueden esconder la amenaza de regresar a los hábitos antiguos, que nos alejan de Dios. La oración constante es el muro que protege nuestra alma. Y la comunión con el Señor es la fuerza que nos mantiene firmes frente a los ataques del enemigo. Jesús nos advierte que el mal es persistente, que busca oportunidades, y que solo un corazón lleno de Dios puede resistirlo. Con confianza y sin miedo. Cada sacrificio, cada acto de humildad y cada instante de obediencia construyen fortaleza espiritual. ¿Qué impide que el mal se instale nuevamente en el corazón? El Señor nos llama a examinar nuestra vida interior. A reconocer los vacíos que aún existen. Y a permitir que el Espíritu Santo los llene con su amor. La fe sin práctica es frágil. Y cualquier descuido puede permitir que las tinieblas regresen. Pero la fe vivida con amor mantiene el alma segura y firme. Jesús nos enseña que no basta con expulsar el mal, sino que es necesario llenarse de su presencia, para que la victoria sea completa y duradera. Cada día es una oportunidad para renovar el compromiso con Dios, y para fortalecer la lámpara de nuestra alma, que ilumina el camino del bien. Cuando el corazón permanece vacío, las fuerzas del mal buscan regresar. Pero si permanece lleno de la gracia de Dios, ninguna sombra puede penetrarlo. Jesús nos llama a la vigilancia, a la constancia y a la fidelidad en cada pensamiento, palabra y acción. Porque la santidad se construye día a día. La verdadera libertad se encuentra en permitir que Dios reine en nuestro corazón. Porque sólo entonces podemos decir que somos verdaderamente hijos de la luz. Cada alma que acepta a Cristo como Señor se convierte en un templo vivo. Y las tinieblas no pueden habitar donde el Espíritu Santo tiene su morada. Jesús nos enseña que la gracia no es un premio, sino una responsabilidad que requiere cuidado, perseverancia y amor constante. El Evangelio nos llama a vivir en vigilancia, a no confiar en la fuerza propia, sino en la protección y el amor del Señor. Cada momento de oración fortalece la casa interior, y cada acto de amor hacia los demás purifica el corazón, eliminando cualquier espacio donde el mal pudiera volver.
Jesús nos muestra que la vida espiritual es un combate, pero también una oportunidad de experimentar su gracia y de permitir que el amor divino transforme nuestra fragilidad en fuerza. Finalmente, el Evangelio nos invita a permanecer atentos, vigilantes y llenos de la presencia de Dios. Porque un corazón ocupado por Cristo nunca volverá a ser esclavo del mal y vivirá siempre en la luz y en la paz eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.